Muy bien, amigos, pues ahora vamos a ver cómo importar datos a Python desde distintas fuentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, acuérdense, colóquense en la carpeta en donde estén trabajando, le dan git bash here y si no han instalado Jupyter Notebook, pueden instalarlo con la instrucción de pip install Jupyter. Bueno, primero recuerden, siempre hay que activar el ambiente de desarrollo en el que estamos trabajando, que en este caso es Anahuac, con el comando conda activate Anahuac, ¿no? Y una vez que se activa el ambiente de desarrollo en el que están trabajando, entonces aquí sí ya podemos instalar todas las dependencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, es pip install Jupyter y aquí se va a instalar la librería de Jupyter que nos va a servir para poder trabajar en notebooks en lugar de estar trabajando con scripts y terminales, ¿vale? Entonces, si se fijan, bueno, aquí están todos mis archivos que tengo en este directorio. El que quiero abrir particularmente es este, importación de datos con Python, ¿no? Y para eso voy a escribir, una vez que se haya instalado Jupyter Notebook, acá está, ya hizo toda la instalación, o de hecho yo ya lo tenía instalado, ya nada más ponemos Jupyter y le ponemos Notebook, no, sorry, es Jupyter y Notebook, así, exacto, ¿no? Y con esto nos va a abrir un navegador. Aquí, si se fijan, esta es la ruta en donde estamos. Y aquí los archivos de terminación IPYNB son los archivos de Jupyter Notebook, ¿no? Jupyter Notebook es muy útil porque nos permite ir viendo paso a paso cómo se van ejecutando las instrucciones que le damos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya vamos a ir viendo paso por paso cuáles son algunas formas de importar archivos con Python, ¿no? Para eso necesitamos tener instalado Pandas en su ambiente de desarrollo. Si no lo han instalado, también abran otra terminal de git bash y pongan el comando pip install pandas, ¿no? Para que ya lo tengan en su ambiente de desarrollo. Con Pandas es muy fácil importar archivos CSV. Yo creo que es el archivo más común que se trabaja. Son los archivos CSV. Son los separados por comas y solo se tiene que poner la instrucción de pandas, bueno, pd.readcsv, ¿no? Este archivo que tengo en el mismo directorio, recuerden que tienen que estar en el mismo directorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el archivo que se está importando, está en el directorio en el que se abrió Jupyter Notebook, ¿no? Y recuerden que si tienen alguna codificación los archivos CSV que están manejando, aquí se le puede poner cuál es la codificación que se está manejando, ¿vale? Entonces, esto ya lo va a importar con esta instrucción. Si le damos, las instrucciones se corren con Shift Enter, ¿no? Así le dan Shift, y me dice que Pandas no está definido, obviamente porque tengo que correr esta instrucción primero. Ya importó Pandas. Y aquí esto lo transforma en un archivo o en un data frame de inmediato, ¿no? Agarra este archivo CSV, si se fijan ya son 999 filas, 7 columnas y entonces aquí ya podemos hacer operaciones, ¿no? Con la data que ya tenemos aquí, ¿no? Cargada. Ok, muy bien. Para importar archivos de Excel, lo que hay que instalar son dos librerías, ¿no? Que te pido usualmente, es OpenPyXL y... en esta es una librería. Abajo nos piden también otras formas de importar. Pero de igual forma se instala con este comando. Entonces lo que van a hacer es... Esto no importa que estén en esta carpeta o que estén en alguna otra carpeta que estén trabajando. Lo importante es que abran la terminal de git bash. Otra vez pueden activar su repositorio, ¿no? Con conda activate Anahuac o como se llame el entorno de desarrollo que estén trabajando y le ponen esta instrucción, ¿no? La que les estoy poniendo acá, que es pip install
OpenPyXL, ¿no? pip install OpenPyXL. Entonces le dan instalar y yo ya lo tengo instalado, por eso me dice que ya está satisfecho el requerimiento, pero así es como se instala, ¿no? A ustedes les debe de marcar que ya está instalado, ¿ok? Entonces yo tengo este archivo de Excel con datos que se llama Data Excel y igual, ¿no? La instrucción es pd.readExcel y entre paréntesis ponemos el nombre del archivo con la terminación XLSX, ¿vale? Entonces igual, ¿no? Lo importa y tiene, aquí ya nos marca toda la información que tenía ese archivo. Pero fíjense que ese archivo tiene 2 hojas, ¿no? Yo lo había creado para este ejemplo, tiene 2 hojas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no me importó la otra hoja? Bueno, pues no es adivino tampoco Python, ¿no? Pero la hoja 1 se llama Sheet 1 y la otra hoja se llama Costos, ¿vale? Entonces, pues dices, oye, ¿qué pasa? Si yo quiero importar las dos hojas, pues ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, Pandas tiene esa funcionalidad en donde cada uno, o sea, importas el archivo y puedes decirle los nombres de las hojas que también quieres importar. Ajá. En este caso, le estoy diciendo que importe toda la información de la hoja 1 y toda la información de la hoja 2, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la hoja, no? Entonces, ponemos esto. Aquí, fíjense que nos regresa, en lugar de regresarnos un data frame, como nos está regresando acá, nos regresa un diccionario de data frames, ¿no? O sea, cada uno de estos arreglos que ven aquí entre corchetes, ¿cómo sé que es un diccionario? Porque los corchetes indican que es un diccionario, ¿vale? Y entonces cada uno de estos, toda la información que viene aquí, es un data frame. Ok, pues ¿cómo puedo acceder a ello, no? Porque dicen, bueno, pues ¿y luego qué? ¿Cómo le hago para acceder a cada una de la información que está en las hojas, no? Pues muy fácil. Pandas, al ya estar en un diccionario de data frames, puedes acceder con el nombre de la llave principal. Este es el nombre de la llave principal del diccionario, ¿no? Acuérdense, un diccionario tiene llaves y entonces cada llave te da acceso a esta información, ¿vale? Entonces, si yo le pongo así, pues fíjense que aquí ya me regresa un data frame, el data frame de costos. Aquí yo lo podría guardar como incluso data frame costos y entonces listo, ¿no? Cuando yo le doy para acceder a esta información ya me trae en el data frame que habíamos estado manejando, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, pues eso es de archivos CSV, Excel. Ahora, Pandas pues es muy potente y también tiene la posibilidad de extraer información directamente de las páginas web, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer las tablas de una página web, ¿no? Por ejemplo, imagínense que me quiero traer, aquí hay una tabla de Yahoo Finance en donde está la información de, pues no sé, de Microsoft, ¿no? Esta empresa es Microsoft, MSFT, ¿no? Pues lo que hago es, ok, de esta liga, ¿no? Quiero que se traiga toda la información que está tabulada, ajá. O sea, son las tablas, ¿no? No te va a traer imágenes, no te va a traer las noticias ni nada, te va a traer lo que encuentre que sea una tabla, ¿no? Y en esta página, ¿no? Vamos a ver qué nos trae, ¿ok? Entonces le damos la instrucción es pd.read-html y entonces le ponemos la URL de la tabla que nosotros queremos traernos, o bueno, donde sabemos que hay tablas o alguna tabla, y entonces vamos a ver qué nos trae, ¿no? Ok, fíjense, aquí nos está trayendo las tablas, la información que tenemos tabulada, ¿no? O sea, veíamos que estaba la información del precio de cierre, de apertura, la opción de bid, ask, ¿no? El rango de intradía de 52 días, el volumen de Microsoft, ¿no? Que todo esto estaba en la tabla de acá, ¿no? Que es esta tabla, previews, open bid, ask, bla, bla, bla.
Entonces, bueno, esto les puede ser útil en caso de que encuentren una página que tiene tablas y que quieran extraer la información. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver cómo extraer información de archivos JSON. Este es un poco más interesante, es un poco más complicado, pero es súper importante porque todas las APIs funcionan con archivos JSON o con información en formato JSON. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un archivo JSON? Les voy a mostrar aquí la data JSON, ¿no? Data JSON son estructuras anidadas. Entonces, casi todas las APIs, como les mencionaba, te regresan la información de esta forma, ¿no? Con corchetes, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas anidar información. Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, tienes adentro de cada una de las llaves, pues tienes, por ejemplo, otra llave que tiene otra información, ¿vale? Entonces, aquí tienes dos elementos principales. Esta respuesta o este JSON tiene una llave principal, que es data, y la otra llave principal, que es source, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se importan los archivos JSON, ¿no? Aquí utilizamos una librería que ya está en Python, ¿no? Instalada por default, que se llama JSON. Ajá. Y entonces vamos a utilizar, para poder leer, primero se tiene que leer el archivo con esta instrucción que también ya viene por default, no necesitan instalar nada en Python. Esta instrucción se llama open y le ponemos el nombre del archivo en el que estamos, o sea, la ruta, el nombre del archivo y la terminación de nuestro archivo JSON. Ajá. Y necesitamos otra instrucción que proviene de esta librería que se llama JSON load, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está cargando, aquí está abriendo el archivo y aquí está cargando la información de ese archivo a una estructura JSON, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se refleja, ¿vale? Ok. Vamos a ver les quiero mostrar cómo se ve el JSON parsed, ¿no? O sea, aquí ya tenemos la información adentro, pero no podemos acceder, bueno, mejor dicho, no está de forma tabular, ¿no? De hecho aquí tenía la instrucción, parsed en JSON, así se ve. La carga en forma de diccionario, entonces nosotros lo que queremos es ponerla en un data frame, o sea, la queremos de forma tabular. Para ello, hay que fijarse muy bien siempre en la información que estamos manejando. Si nosotros tratamos de pasar este JSON así como está, o todo lo que cargó el archivo como JSON, a un data frame, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tienen diferentes medidas, o sea, no lo puede estructurar de una forma cuadrada, porque aquí tiene información que no la puede ordenar igual tanto para la información que hay en data como la información que está en source. Tiene diferentes medidas, ¿no? O profundidad, tiene diferente profundidad, ¿vale? Entonces, si yo quiero poner esta parte de source en una data tabular, lo tengo que hacer por separado, ¿vale? Fíjense, la información de data sí está muy estandarizada, ¿no? O sea, son realmente 2, 3, 4, 5, 6 columnas y cada columna o cada llave tiene su propia información. Entonces, podemos utilizar el comando JSON normalize, ¿no? De la sección de data sobre nuestro JSON ya cargado para poder acceder y que sea para ponerla de forma tabular. Si aquí yo le pasara el JSON como tal, así, ¿no? O sea, todo este JSON, ¿no? Completito, me va a decir que no se puede porque hay una parte o hay una sección, o vean cómo lo pone, ¿no? Realmente agarra la llave principal data y la llave principal source, y entonces solo tenemos un renglón con toda la información que venía en data y con toda la información que venía en source. Eso no me sirve, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer, o yo lo que quiero, es que la parte de data sea la que nos estructure en una forma tabular, ¿de acuerdo? Entonces así es como instalamos o bueno, leemos información JSON.
¿vale? ¿Y por qué es? Y como les decía, ¿no? Las APIs usualmente lo que te regresan es una respuesta en un JSON, pero pues antes de eso les quiero explicar un poquito qué es una API, ¿no? Una API es una URL en términos muy sencillos, consta de una URL en donde nosotros podemos hacer peticiones de información, ¿no? O sea, por ejemplo, esta API trae información es una API gratuita, pero nosotros le vamos a mandar un request, de hecho por eso la librería que vamos a utilizar se llama request, en donde lo que le estamos diciendo es, oye, computadora que está en no sé dónde, tráeme la información que esté en esta URL, y las APIs se manejan con endpoints. Ajá, entonces, tráeme la información que esté en esta URL y particularmente que esté en este endpoint, ¿vale? Si yo tecleo, de hecho, en el navegador esto, vean cómo se ve. Esta es la información que te regresa, ¿vale? Aquí está API public APIs.org /entries, ¿vale? Así es. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta computadora? Como le llegó una petición a esta URL, esta computadora, la computadora que tiene esta API, buscó en la base de datos o en el repositorio de su información todo esto, porque le dijimos que nos trajera todas las entradas, y entonces lo regresó en un formato JSON. Si se fijan, aquí está la llave principal que nos dice es count, la otra es entries, ¿no? Entonces, y nos regresa toda la información, ¿vale? Son muchísima información, son columnas, pues obviamente así no nos sirve, ¿no? Lo que vamos a hacer es con la librería requests, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es formar la URL a donde vamos a hacer la petición, que se conforma de una URL base y también de un endpoint. ¿Por qué se separa de esta forma? Porque aquí puedes tener varios... la URL base no cambia, pero el endpoint sí cambia, ¿no? Aquí puedes tener entries, aquí puedes tener users, aquí puedes tener, no sé, solo data de restaurantes, ¿no? Puedes tener muchos endpoints. ¿Quién define los endpoints? El que creó la API. Entonces, usualmente hay que leer la documentación de la API para ver qué viene en cada uno de los endpoints, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar entries, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la full URL, ¿no? O URL, se ve de esta forma. ¿Y cómo hacemos el request? Con la instrucción request, que es de esta librería, tiene una instrucción que se llama get. Ajá. Y esto nos lo va a regresar, o bueno, lo vamos a guardar en una que se llama data, en una variable que se llama data, ¿vale? Bueno, aquí de hecho nos regresa una respuesta del servidor. 400 es que sí encontró el servidor, ¿vale? Y entonces vamos a ver cuáles son las llaves. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. No, de hecho, respuesta 404 es que no está encontrando el servidor. Entonces, algo está mal. Ah, claro, escribí mal aquí entries, ¿no? Es entries. Ajá. Ok. Y entonces, ahora sí debe de quedar. Entries. Vamos a ver qué está pasando. Ok. Full request get. Pues aquí ya nos regresó un error 200. El error 200 es en donde, digo, no es error, justo la respuesta del servidor es un código 200 que es una respuesta acertada, y entonces aquí ya nos regresa la información. Pero nos regresa un JSON, ¿no? También, o sea, dentro de esta data, o sea, esta respuesta request tiene varios componentes. Uno de ellos es JSON.
Y dentro de JSON podemos nosotros acceder a las llaves, ¿no? Para saber cuál es la llave principal y cuáles son las llaves principales que tiene. A nosotros la información que nos interesa está en entries, ¿vale? Entonces, para acceder a ella le damos data.json, que es el objeto del que nos regresó, y en la opción de entries, ¿no? Que es una de las llaves principales que tiene y es donde tiene toda la información. Y esto vamos a utilizar lo que ya habíamos visto, que es la instrucción de pandas de JSON normalize, ¿no? Data JSON entries, y entonces ya para traer la data en forma tabular, ¿vale? Muy bien. Ahora, para conectarnos a una base de datos, también podemos extraer información de una base de datos MySQL, por ejemplo, y aquí se utiliza un conector remoto de MySQL, ¿no? Entonces, tenemos que instalarlo igual en el ambiente de desarrollo de esta forma, ¿no? Pip install MySQL connector-python. Y si no tienen ustedes instalados MySQL o todo, pueden utilizar esta página en donde les crea una base virtual de MySQL, ¿no? Y no tienen que instalar nada en su computadora. Pero si tienen una en su computadora, pues yo les recomendaría que sí utilizaran el localhost, por ejemplo, para poder configurarlo y acceder a sus bases de datos que tienen local. Entonces, como se hace es de la siguiente forma. Tenemos import mysql.connector. Tenemos esta configuración en donde tenemos que poner el host. Aquí si ustedes utilizan su localhost, entonces pueden poner el localhost 227.0.0.1, ¿no? Y usualmente no te pide el puerto, ¿no? Entonces manéjenlo así. El usuario, el password y el nombre de la base de datos que van a estar manejando, ¿no? Yo aquí lo voy a poner así. Ok. Yo mi configuración la tengo en un archivo de configuración, entonces esto solo es para el ejemplo. Yo lo tengo cargado en un archivo de configuración y lo que se hace es crear una conexión primero, ¿no? Con esta instrucción mysql connector.connect. Aquí le pasas la variable config, ¿no? Que es este config, ¿no? Con estos datos, y tiene que tener estos dos asteriscos para que funcione, ¿no? Después abrimos un cursor de este objeto que creamos, es cnx.cursor, ¿no? Creamos un cursor para después definir un query, ¿no? Que es, yo la información que tengo es acerca de unos tweets. Esta es la base de datos que tengo. Y entonces este cursor va a ser el que ejecute este query, ¿no? Este es lenguaje SQL, ¿no? Hay otras formas de conectarse a bases de datos, pero si ya saben SQL o han manejado un poco de SQL, esta es una forma muy, muy natural. Aquí puedes hacer todos los joins que quieras de las tablas, puedes, no sé, también actualizar información, puedes hacer todo. Aquí es como si ya estuvieras en SQL, ¿no? Y los resultados hay que traérnoslo. Este cursor va a ejecutar este query, pero hay que traernos los resultados de esta forma, ¿no? Los guardamos en esta variable que se va a llamar results, y es con esta instrucción que se llama fetch all nos vamos a traer todos los resultados, ¿vale? Después cerramos el cursor y cerramos la conexión, por favor, para que no quede nada por ahí abierto, ¿vale? Entonces, para ponerlos de una forma tabular, lo que hacemos es con pandas, ahora sí, ¿no? Damos la instrucción crea un data frame a partir de los resultados, ¿no? Que nos trajimos aquí, y las columnas, ponle el nombre de las columnas que tenemos en cursor, ¿no? Y que le regresamos como column names, ¿vale? O sea, aquí el cursor tiene esta propiedad y guarda en su caché o en la RAM o en donde sea, guarda el nombre de las columnas. Entonces con eso ya podemos tener la información de forma tabular, ¿vale? Esto ya nos lo trajimos de una base de datos MySQL, ¿vale? Muy bien, amigos, listo.